Bien, y como ya lo habíamos anunciado antes de la pausa, tenemos conectados vía Zoom a dos candidatos al Congreso de la República. El primero es Pepe Pajuelo, él postula con el número 13 por Acción Popular. Y también está con nosotros David Vera Trujillo, candidato con el número 3 por el Partido Popular Cristiano. ¿Cómo están, candidatos? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Catherine. Un saludo especial para ti, agradecerte por la invitación y saludar a todos quienes nos ven y nos escuchan a través de tu señal. Bien, muchas gracias a ambos. Bueno, la dinámica es bastante sencilla, van a tener un tiempo determinado cada uno. Les pedimos que sean, por favor, respetuosos con el tiempo para poder cumplir con toda la pauta de preguntas. Vamos a hablar de diferentes temas de interés y, por supuesto, ahondaremos también en sus propuestas de campaña. Para comenzar, le voy a dar un minuto a cada uno para que nos hagan una breve presentación y que nos comenten por qué quieren llegar al Congreso de la República. Empezamos en este primer bloque con el candidato Pajuelo, luego vamos a ir alternando el orden. Candidato Pepe Pajuelo, tiene un minuto. No, Catherine, bueno, mi nombre es Pepe Pajuelo, soy candidato al Congreso de la República por Acción Popular con el número 13. Yo tengo una vinculación de hace muchos años con el transporte de carga marítima y logística internacional, y eso es algo para mí muy importante, porque me ha permitido conocer diferentes realidades a nivel mundial. Bueno, tuve la oportunidad de vivir en Francia unos años, donde estudié y luego regresé aquí al Perú y desde entonces trabajo justamente en este tipo de empresa. Soy una persona que prácticamente, como todos los peruanos, he tenido momentos buenos, malos y más o menos, pero siempre he sabido rescatar las cosas positivas y eso creo que ha sido algo sumamente importante, porque si hay algo en lo que yo creo, lo que me siento realmente bien y orgulloso de tener un sincero y profundo compromiso con el Perú, ¿no? Correcto. Gracias, candidato Pajuelo. Vamos a escuchar ahora al señor David Vera, una breve presentación para empezar y luego que nos comente qué lo motiva a querer llegar al Congreso de la República. Adelante, candidato, un minuto. Buenos días, Catherine, un gusto estar en tu programa. Soy el doctor David Vera Trujillo, candidato al Congreso como número 3 y candidato a la segunda vicepresidencia de nuestro país del lado de Alberto Bengolea. Siempre he tenido en mi vida en las venas el trascender, en hacer el bien común, por toda institución que me ha tocado dirigir, sea el colegio odontológico, sea el consejo de decanos de los colegios profesionales, de los 38 colegios profesionales. Siempre hemos buscado trascender y hacer el bien común, no ser pecho frío, en donde uno toma el mando, donde uno puede contribuir. Siempre tiene que tratar de dar lo mejor de sí. Al margen de las maestrías, doctorados que uno pueda tener, lo que la gente necesita es gente que pueda trabajar por ellos. Bien, muchas gracias. Y bueno, lo que la gente necesita también es un sistema de salud de calidad, ¿no? Que les permita poder luchar incluso contra esta pandemia. Creo que lo que nos ha dejado de experiencia esta pandemia es que, bueno, hay mucho que hacer en el sistema de salud pública. Mucha gente se ha visto afectada por la falta de camas UCI, falta de camas hospitalarias, de oxígeno, personal médico. La crisis ha sido muy potente y es algo que va a tener que heredar el próximo gobierno. Y en ese sentido, ¿qué proyectos de ley plantean para fortalecer el sistema de salud público? Vamos a empezar ahora con el doctor Vera, tiene un minuto. Mira, ¿qué proyectos de ley para fortalecer? Creo que hay un consenso unánime de que tenemos que unificar los sistemas de salud. De eso ya no hay discusión. El problema es el cómo, ¿no? Que haya un desprendimiento de todas las partes, porque la idea es que haya no solamente intercambio prestacional, sino un sistema unificado de salud. Es decir, si tú te atiendes en la Fuerza Aérea, te puedes atender en el SIS y viceversa. Eso va a ser un poco difícil, pero tenemos que tratar de empezar por lo menos en que la gente que se atiende en MINSA se pueda atender en salud y viceversa, porque nuestra geografía es muy grande. En el Perú se confunde mucho primer nivel de atención con atención primaria de salud. Los primeros niveles de atención hay que fortalecerlo de una manera adecuada. Y atención primaria de salud hay que trabajar mucho en promoción y prevención. Correcto, candidato. Vamos a escuchar las propuestas en este sentido también.
del candidato Pajuelo, ¿no? ¿Qué plantea de llegar al Congreso de la República Acción Popular, o usted en caso de ser elegidos, para poder atender esta crisis en la salud pública? Tiene un minuto. Bueno, en realidad hablar de salud es hablar ahora de la pandemia, hablar de la vacunación y de sus consecuencias, ¿no? Lamentablemente en los últimos años hemos visto que el manejo de la pandemia ha sido realmente desastrosa. El tema de la vacunación nos ha traído también una serie de desaciertos en la gestión, algo que por un momento podría haber sido un problema de falta de gestión o de inclusive de negligencia, se ha convertido prácticamente, por lo que estamos viendo, en una posible hecho de corrupción que está afectando a todos los peruanos, ¿no? Y desde nuestro punto de vista, lo primero que hay que hacer es justamente la atención preventiva de la salud por un lado, pero sobre todo hay que ir a darle todos los equipamientos y presupuestos necesarios al primer nivel de atención, digamos, de salud. Vale decir, hay que mejorar el equipamiento de las postas médicas en los centros de salud, que en los últimos años lamentablemente están totalmente abandonados, y eso es el primer punto donde hay que comenzar. Correcto. Bien, ha quedado claro este punto. Ahora vamos a otro tema. Ayer empezó el Foro Anticorrupción organizado por la Contraloría y expuso el señor Johnny Lescano de Acción Popular. Y bueno, vimos además de propuestas, ataques mutuos, ¿no?, con la señora Keiko Fujimori de Fuerza Popular. En fin, lo que necesita la ciudadanía son propuestas, no populistas, sino propuestas reales que se puedan cumplir. Tampoco necesitamos ataques, sino propuestas que se puedan materializar. Entonces, bueno, hoy día le toca la participación al señor Alberto Bengolea, así que vamos a estar al tanto de su exposición y sus propuestas anticorrupción. Pero bueno, vamos a la pregunta: ¿qué políticas anticorrupción plantean ambos partidos, tanto el PPC como Acción Popular, para luchar contra este flagelo? Quiero empezar ahora con usted, candidato Pajuelo, tiene un minuto. Bueno, en realidad la corrupción definitivamente es otro de los grandes problemas que tenemos que enfrentar de inmediato y en los próximos años, porque va a ser definitivamente muy difícil erradicarlo, ¿no? Este es un flagelo que azota a todos los países, sobre todo en vía de desarrollo, justamente por la debilidad de sus instituciones, que no sancionan como corresponden, incurren en delitos inclusive. El caso peruano, esto es un cáncer que ha hecho metástasis dentro de los organismos del Estado y lamentablemente a algunos sectores de la sociedad. Por eso, el principal objetivo de nosotros es restablecer la institucionalidad, darle vigencia y sobre todo fuerza a las instituciones para que el pueblo vuelva a confiar en ellas, que es a partir de ahí donde nosotros vamos a poder ir en busca de lograr una sociedad sin corrupción. Además, evidentemente, cualquier cosa que se haga, si no se comienza desde la base, vale decir, desde la educación, será imposible, ¿no es cierto?, lograr eliminar la corrupción de este país, ¿no?, que tanto daño le ha costado, le ha hecho al país y sobre todo tanto significado, alrededor de 25 millones de soles más o menos cada año que se pierde y que podrían ser utilizados en beneficio de... Correcto. Doctor Vera, ¿cuáles son las propuestas para la lucha contra la corrupción por parte del PPC y que impulsaría además a través del Congreso si es que llega a ser elegido? Tiene un minuto. Bueno, en un minuto te puedo hablar más que de una de las tantas propuestas. Los colegios profesionales, los 38 colegios profesionales que hasta hace poco he tenido el honor de dirigir, hemos hecho una propuesta legislativa en donde se cree el Registro Nacional de Sancionados en Ética. Es decir, hemos visto magistrados, gente en el Ejecutivo que finalmente se le descubre algunos delitos que tenían escondidos, ¿no es cierto? Y pasaron por un filtro muy suave para ser candidatos. Y eso ocurre en muchísimos partidos políticos o movimientos, que es lo que está de moda ahora, ¿no? Muchos movimientos que se forman meses antes de los procesos electorales. Este Registro Nacional de Sancionados en Ética lo que busca es todos aquellos profesionales que hayan tenido una sanción de ética firme, debe ser vinculante a las contrataciones o servir o al Ministerio Público antes de contratar a un funcionario. Debe ser un primer filtro a tener en cuenta. Correcto. Vamos ahora con otro tema que también es importante, que la ciudadanía demanda de sus próximas autoridades que puedan atenderla, ¿no?, que es el tema de la delincuencia, de la inseguridad ciudadana. ¿Cuáles son sus propuestas para disminuir la delincuencia en Lima? Candidato Pajuelo, un minuto para responder. Bueno, definitivamente la inseguridad, la delincuencia es otro de los grandes problemas que tenemos y que vamos a tener que enfrentar.
Y para nosotros uno de los factores fundamentales es devolverle la autoridad a la policía, a las fuerzas policiales. Es una autoridad que lamentablemente se ha descuidado en los últimos tiempos y creemos que paralelamente con devolverle esta autoridad, lo que tenemos que darle a las fuerzas policiales es las herramientas necesarias para que puedan combatir la delincuencia, ¿no? ¿A través de qué? Para comenzar, de mejorar la infraestructura de las comisarías, mejorar el equipamiento tecnológico de las comisarías, que es sumamente importante para las investigaciones, no solamente ya de la delincuencia común, diaria, sino sobre todo cuando vamos a inteligencia y tenemos que atacar los problemas del narcotráfico, los problemas del terrorismo, etcétera. Y otro factor que también es sumamente importante es el equipamiento armamentístico, ¿no? Que es importante para poder darle las herramientas de ir, a la hora que están en el campo, de poder luchar justamente contra bandas que ahora aparecen con... Tiempo, candidato. Luego va a poder ampliar este tema quizás en los minutos adicionales que les vamos a dar antes de concluir el bloque. Doctor Vera, vamos ahora con usted por el mismo tema, ¿no? ¿Qué propuestas, qué planteamientos tiene para frenar la delincuencia en Lima? Un minuto. Mira, Catherine, hace 3 semanas cuadré mi auto en un centro comercial conocido antes de la última cuarentena y dentro estaba mi computadora, mi laptop, y yo había echado alarma, ¿no? Regreso y ya no estaba la laptop. Pedí las cámaras y las cámaras no funcionaban. ¿Y quiénes estaban cerca? Gente que te lava el auto, que te dice yo te cuido, y desapareció la laptop de mi auto. Estamos cansados, ¿no? Ahora por un celular te matan, ¿no? Por crímenes menores, ¿no es cierto? Delitos menores, hurtos menores, te tratan con guantes blancos. Nosotros proponemos que así sea un delito menor de frente, que se vaya a Chayapalca, a 4.500 metros de altura, para que ahí, siendo primario, se desista a continuar con ese tipo de vida. Eso como primero. Y cerrar todo tipo de mercado en donde la gente pueda ir Tiempo, candidato. Luego sería interesante poder escucharlo más sobre sus propuestas en este sentido. Señor Pajuelo, vamos ahora con otro tema, un poquito metiéndonos en lo que son sus propuestas de campaña. El señor Lescano, que lidera Acción Popular, se ha pronunciado en varias oportunidades sobre la urgencia de hacer reformas en el Sistema Nacional de Pensiones, la ONP, y también en el Sistema Privado de Pensiones, las AFP. Es más, él ha referido en unas recientes declaraciones que las pensiones en el Perú son una violación a los derechos humanos. ¿Cuáles son sus propuestas en ese sentido? Tiene 1 minuto y medio para responder. Bueno, efectivamente nosotros siguiendo las políticas o la plataforma política del partido en cuanto al plan de gobierno, nosotros consideramos que efectivamente hay que ir a una reforma previsional, manteniendo los dos sistemas, tanto el sistema público como el privado, para que haya una competencia, digamos, entre todos los sectores, pero sí sabemos que necesitamos hacer varias correcciones. Lo primero, y es parte del plan de gobierno del partido que propone Johnny Lescano, es alcanzar en un tiempo determinado una pensión justa que corresponda a un sueldo mínimo vital. Ahora, evidentemente, para eso hay que hacer una serie de modificaciones tanto en la ONP como en las AFP, ¿no? Por el lado de las AFPs, nosotros vamos a ir, Catherine, vamos a ir buscando siempre, evidentemente, reducir las comisiones que se cobran por la administración de los fondos. Vamos a ir por el lado también de compartir las rentas negativas cuando sea el caso. Pero hay un factor que a mí me parece fundamental y que es algo que hay que promover del Congreso, es justamente que los aportantes, los que aportamos al Fondo Privado de Pensiones, podamos ser beneficiarios de la rentabilidad, que tienen las AFPs por el manejo de nuestros propios fondos. Yo creo que eso va a ser un punto sumamente importante, porque de esa manera vamos a poder generar más rápidamente un incremento a las pensiones que estamos recibiendo todos estos momentos, que en muchos casos son realmente desastrosas, llegan inclusive hasta 200 soles. Entonces eso se mejoraría a través de... Correcto, entonces reforma en el sistema de pensiones es una de sus propuestas bandera. Vamos ahora a hacerle otra consulta al doctor Vera. Tiene en su caso propuestas ligadas también a lo laboral, ¿no? Leyendo sus propuestas de campaña,
Hay una parte que dice chamba, impulsando el sector construcción, cerrando brechas en infraestructura, salud, educación y viviendas sociales. Construcción sin corrupción. ¿Cómo va a ser eso usted posible cuando, digamos, los antecedentes no nos dicen que ha ocurrido así? Tiene 1 minuto y medio. Mira, Katherine, yo recorro todo el país desde hace muchos años y veo un montón de hospitales de los gobiernos regionales grandes, de 3, 4 pisos que se están desmoronando, o colegios que están a la mitad destruyentes. ¿Y sabes por qué es eso? Porque hay una coima, pues. Entonces, cuando estás coimeado, ya no puedes exigir que te dan el mejor material. Nosotros hemos propuesto, entre las tantas formas, si leen nuestro plan de gobierno, de reactivar la economía, y la gente lo que quiere es trabajo. Una de ellas es impulsar la construcción, pero justamente en eso, en cerrar brechas en salud, en hospitales, en colegios, y cómo no, en viviendas sociales, para aquellos jóvenes que recién se casan o que quieren tener algo propio, puedan tenerlo a un precio accesible. Hablamos de departamentos tal vez de 50 o 60 metros cuadrados a precios sociales, y ahí vamos a dar en esa construcción, en 100.000 viviendas, aproximadamente 300.000 puestos de trabajo. ¿Y cómo es sin corrupción en estos 30 segundos que me quedan? Es a través del New Engineer Contract, que es el sistema llamado NEC, con el cual un militante nuestro, Carlos Neufas, en poco tiempo, sin corrupción, con confianza entre las partes, con una relación de Estado a Estado, hizo los Panamericanos. Esa es la forma de trabajar. No coimas, no adendas. Este sistema de contratación, el NEC, permite hacer ese tipo de bien. Correcto. Muchas gracias a ambos candidatos. Les voy a hacer preguntas sobre algunos temas que son temas de discusión, de debate de las últimas semanas, para que solamente me respondan si están a favor o en contra y por qué en una breve frase. ¿Ok? Respecto a la eutanasia, ¿están a favor, están en contra y por qué? Señor Pajuelo. Bueno, la eutanasia es un tema sumamente delicado, en realidad. Ajá. Es algo que hay que analizarlo muy bien porque está de por medio la vida, por supuesto, y sobre todo el sufrimiento de una persona. Okay. A priori, al principio yo podría estar de acuerdo en la medida de que... Con excepciones. Más que con excepciones, digamos, en la medida que se hayan hecho los deslindes respectivos desde el punto de vista personal, ¿no? Y que sobre todo que las decisiones que se han tomado con la debida conciencia, ¿no? Correcto. Doctor Vera. Mira, como profesional de la salud y perteneciendo hace 16 años al PPC, a los mapas del país, siempre hemos defendido la vida, ¿no es cierto? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta también si la persona que está pasando por un estado paupérrimo de su salud y está consciente de que no puede más dar con su vida, le pesa, es una carga porque ya no depende de él, prácticamente depende de aparatos, estamos analizando la posibilidad y viendo en qué sentido podríamos estar a favor de la eutanasia. Siempre hay que recordar algo. Nosotros no somos dictatoriales. De llegar al gobierno siempre el consenso y la opinión popular a través de un referéndum serán los que determinen cualquier tema cuestionable. Ok. Y en el caso del aborto, en casos de violación, ¿también es algo que se evaluaría de acuerdo a la posición general de la ciudadanía, doctor Vera? Mira, el aborto, ya nuestra Constitución habla de un aborto terapéutico, pero yo sé a qué vas tú. Tu pregunta, Katherine, es en el caso de una niña de 12 años que es violada, como dijo un candidato, llevarla a un hotel de 5 estrellas para que ahí tenga a su hijo y no evaluar los traumas que puede haber pasado durante todo ese tiempo y obligarlo. Nosotros siempre estamos a favor de la vida. Nosotros estamos a favor de la vida en ir primero a la prevención en los colegios para que estas cosas no sucedan. Ir no solo a las niñas, sino también a los padres en la currícula, aprender a que se cuiden. Sin embargo, para terminar de responder a tu pregunta, nosotros estamos en contra de cualquier otro tipo de aborto. Sin embargo, vuelvo a decir, en el Parlamento lo llevaremos a una discusión y, si es posible, a un referéndum para que el pueblo decida sobre este punto. Ok, candidato Pajuelo, rápidamente, aborto en casos de violación, ¿está a favor, en contra? Bueno, como lo ha expresado claramente nuestro candidato Iván Lescano, en principio nosotros estamos siempre a favor de la vida, pero creemos sí en el aborto terapéutico porque es necesario, sobre todo en el aborto cuando está en peligro la vida de la mujer.
sea por violación, sea una mujer, una adolescente o en general la mujer que se sienta afectada. Nosotros creemos que sí, en determinadas circunstancias y previa violación, ¿no es cierto?, podría darse el aborto, ¿no? Pero como digo, siempre y cuando estén las condiciones dadas para eso, ¿no? Perfecto. Bien, candidatos, para ir finalizando, cada uno va a tener 2 minutos para que se dirijan a la ciudadanía y nos comenten qué medidas impulsarán en caso de ser elegidos como congresistas. Doctor Vera, empezamos con usted, tiene 2 minutos a partir de ahora. Muy bien. Una de las cosas que me preocupa mucho es la calidad. Yo vengo del sector salud y realmente me molesta mucho ver que va una persona a la tercera edad luego de 3 meses en el sector público que ha esperado su cita para hacerse una tomografía, llega y le dicen que el tomógrafo está malogrado, que vuelva en 2 meses más. ¿Eso por qué? Porque falta de planificación. No hay un tablero de control de equipamiento para ver cuándo se compró ese equipo y cuándo ya debe uno estar pensando en cambiarlo. La calidad o la atención en salud no es solo que te den una receta con el antibiótico o el paracetamol y te vayas a tu casa y ni siquiera te dan buenos días. Eso no es. La calidad, y no solo es el momento de la atención, el médico con el paciente, sino desde el personal administrativo. A veces no tratan bien al asegurado. Es por eso que nosotros vamos a proponer la creación de oficinas de defensoría del asegurado, pero presenciales. Claro, alguien me puede decir, ahora es su salud. Entra a la plataforma de su salud y haz tu queja. A ver, dile eso a una persona de 70 años que ha hecho su cola desde las 4 de la mañana, que entra a la plataforma de su salud donde hay que llenar 11 campos. Yo he entrado, ¿ya? A ver que entre, que domine el internet. No, ahí mismo debemos tener abogados y pagarles bien abogados en cada oficina de la Defensoría del Asegurado, sobre todo de los hospitales, no lo de postes, en hospitales, para que ahí mismo se vea. Y de ambas partes, si los médicos tienen algo que quejarse, ahí también los pueden ver. Es importante la calidad. Y otra cosa, no puede ser posible que solo haya 5 o 6 centros de atención integral del adulto mayor. La vejez no es una enfermedad. A nuestros ancianos los tratan como si están sobrando, claro. Vieron toda su vida pagando impuestos y cuando ya tienen 60, 70 años es un estorbo. Eso yo no lo voy a permitir. Gracias. Invitamos a que voten por los mapas del PPC, ya que aquí termina mi intervención. Muchas gracias. Bien, doctor Vera, gracias por su intervención. Vamos a escuchar ahora las propuestas bandera del candidato Pajuelo. Tiene 2 minutos a partir de ahora. Adelante. Bueno, Catherine, gracias. En realidad nosotros tenemos varias propuestas, unas que tienen que ver con la generación de empleo, sobre todo para los jóvenes, otra que tiene que ver con la formalización, en fin, hay varias propuestas. En este momento, por el tiempo, hablaremos de lo que es la generación de empleo, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Que es un tema que a mí realmente me preocupa bastante, porque en realidad hay ahorita miles de jóvenes en estos momentos que están trabajando prácticamente en informalidad, ¿cierto? Muchos están despedidos, o muchos están trabajando en informalidad en condiciones prácticamente inadecuadas, sin hacer ningún tipo de beneficio social y sobre todo sin oportunidad de desarrollo personal. Por eso nosotros vamos a promover la contratación, digamos, por medio de incentivos tributarios y de subsidios a las empresas para la contratación de jóvenes, sobre todo cuando se trata del primer empleo y por el primer año, ¿no? Que podría ser extendido dependiendo inclusive de la situación, en fin, económica del momento que se viva. Usted sabe que esto es siempre bastante dinámico y cambiante, ¿no? Un punto que me parece muy importante para acompañar justamente esta generación de empleo es acercar la educación y la formación técnica y profesional que reciben los jóvenes actualmente a la necesidad de desarrollo del país para los próximos años, ¿no? Porque siempre se produce, o en muchos casos se produce, digamos, ese divorcio que los jóvenes salen y de los institutos, de las universidades, y se encuentran con un mercado laboral que no los recibe como corresponde porque no lo que necesita el desarrollo en ese momento de la actividad económica, ¿no? Entonces, esto de acá, que me parece sumamente importante, y por supuesto nosotros tenemos un interés profundo en incentivar y fomentar el espíritu, digamos, emprendedor de los jóvenes a través de apoyo financiero para sus emprendimientos y de capacitaciones en temas operativos y gestión para las actividades que realizan, para que de esta manera puedan desarrollarse empresarialmente con mayor orden y mayor competitividad y sobre todo en nuevos mercados y de manera ilimitada, ¿no?
Perfecto, candidato Pajuelo, muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros en Perú Elige. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Pepe Pajuelo, candidato con el número 13 por Acción Popular, y también al doctor David Vera Trujillo, candidato por el PPC con el número 3. Muchas gracias por estar con nosotros y todos los éxitos en la campaña. Así cerramos Perú Elige.